Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. La gracia y la paz de Dios sean abundantes sobre tu vida en este nuevo, hermoso y maravilloso día de bendición que Dios nos permite vivir. Bienvenidos a Tu propósito en mí. Qué alegría volver a estar nuevamente en este tiempo de bendición, en este tiempo donde comemos palabra de Dios, donde nos alimentamos allí nuestro espíritu, nuestra alma, porque no solamente es necesario alimentar nuestro cuerpo, ¿no? Lo más importante es nuestro espíritu y nuestra alma, porque ella es la que al fin y al cabo un día se va a tener que presentar delante de Dios para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en esta tierra. Así que, bienvenidos. Por supuesto que sí, bienvenidos, deseando que tengan un día excelentísimo en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Te cuento, amado mío, que hoy tenemos un proverbio para reflexionar y lo encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 9, y dice así en el nombre de Jesús: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: el Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. Siempre Dios nos está colocando en dos caminos, pero al fin y al cabo, ¿quiénes tenemos que tomar la determinación? Usted y yo somos responsables de escoger el camino de la perversión o el camino de la justicia. ¿A cuál de los dos caminos quieres tú representar? Así que te puedo asegurar que el mejor camino siempre va a ser el camino de la justicia, el camino que Dios como justo nos enseña. Nadie más nos puede enseñar justicia sino nuestro Dios. Así que vamos a alinearnos a la justicia de Dios y nos va a ir mucho mejor. Amado, y mira que el Señor resalta acá algo bien importante. Dice: abominación es a Jehová el camino del impío. La otra versión lo dice: el Señor detesta el camino de los perversos. Mira, lo que está enseñando el Señor es que al perverso o al impío, al que hace lo malo, Dios no lo odia, Dios no lo detesta, Él no detesta a las personas. Ese sentimiento tan horrible no está en el corazón de Dios. Dios no es eso. Él lo que abomina, lo que quiere lejos de Él, debido a su santidad, es el camino de los malos. Lo que las personas hacen malo, eso Él no lo acepta. Por eso el pecado separa al hombre de Dios. Por eso el que está pecando está muerto para Dios, porque Dios no le puede aceptar de que esté viviendo en la maldad. Pero cuando acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, es acepto delante de Dios, porque es la única forma en que podamos ser capacitados para vivir en la justicia de Dios, que es vivir haciendo lo bueno. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo, que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones. Que el Padre Celestial te bendiga, te sustente, te cuide, te dé fuerzas, vigor y todo lo que necesites para que seas más que vencedor en este día en Cristo Jesús. Y además continuamos deleitando nuestra alma con la palabra de nuestro Dios. Vamos allí a Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Ayer leíamos el contexto, pero hoy vamos a estudiar solamente el versículo 8 en el contexto precisamente del tema, que es deberes hacia los demás. El versículo 8 lo leemos en el nombre de Jesús y dice: pero, está hablando de las viudas, pero en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el contexto estábamos estudiando que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos estar muy pendientes de las viudas y ayudarles. ¿Y por qué? Porque esto hace parte de nuestra responsabilidad. Y les dice a la iglesia, porque está hablando muy específicamente a la iglesia, no está hablando a los inconversos, es muy específicamente
a usted y a mí que somos cristianos, porque si alguno no provee para los suyos, y se está refiriendo a esos suyos, ahí están incluidas las viudas, y mayormente para los de su casa. Esa viuda que es de la casa del Evangelio, de esa casa espiritual que somos usted y yo, la iglesia. Si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A mí esto me parece algo muy confrontante, porque está diciendo que si yo como cristiano no proveo para los de la familia de fe en primera instancia, obviamente yo tengo mi esposo y mi esposa, mi familia, tengo que ser muy responsable. Pero está diciendo, los de su casa, este es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y esa palabra negado la fe habla específicamente. La fe se está hablando de algo que viene específicamente y muy puntualmente de parte de Dios, y que esa fe es una fe salvadora. Y no está hablando de cualquier fe, porque hay muchas clases de fe, pero ahí está hablando de la fe que viene de Dios, que es la única que nos guía hacia la salvación. Está diciendo que si alguno no provee para los de su familia, cuidado, porque su salvación puede estar puesta en peligro. ¿Por qué habríamos de poner en peligro nuestra salvación por omitir, por desacatar esta orden de parte de Dios? Mire, usted y yo debemos con todo nuestro corazón decirle: Señor, ¿qué parte de mi familia, qué miembro de familia yo debo ayudarle? Oiga, y seguro que Dios no va a remitir a una parte de esa familia, es a las viudas, que en realidad lo son. Así que, hermanos, qué bueno poder meditar en aquello que Dios hoy nos quiere seguir enseñando, esposita. Amor, y es que en medio de estas circunstancias, o lo que el Señor nos está enseñando a través de la palabra del Señor, Dios es muy claro con lo que nos está enseñando y dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me admiró muchísimo esa palabra incrédulo, me admiró muchísimo porque esa palabra incrédulo dice la palabra del Señor allí en la concordancia Strong, en el diccionario, dice persona indigna de confianza. Un incrédulo es esa persona que no es digna de confianza, es indigna de que le confíen algo. Y muchas personas después dicen: pero ¿por qué mi marido me abandonó? ¿Por qué mi esposa me abandonó? ¿Por qué mis hijos no están pendientes de mí? ¿Por qué? Y tienen una queja. ¿Por qué? Porque no fueron dignos de confianza, porque no proveyeron para su casa, ¿cierto? Y es que es el mandato de parte de Dios, aunque acá le está hablando de que la familia debe estar pendiente de esos ancianos, de esas viudas, de esas mujeres que no tienen nadie que les ayude. Muy diferente a esas mujeres que de pronto tienen sus hijos y les manda una mensualidad, esas que tienen sus nietos y de vez en cuando le ayudan. Esa es la responsabilidad de los nietos, de los hijos, de los familiares, que estén pendientes de su parentela. Ese es el deseo de Dios, porque Dios es bueno, siempre bueno, pero ¿cuál es el mandato de Dios? No solamente proveer lo material, sino acá hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces nos preocupamos solamente por proveer lo material y pensaríamos que ya con que tengan comida y ropa pues ya sería necesario, ¿no? Porque qué tal no le proveerle, por ejemplo, y cuando está hablando de los ancianos, proveerles un abrazo, proveerles un te amo, proveerles un agradecimiento, decirle gracias porque fuiste valioso, eres de gran ejemplo para nuestras vidas, gracias porque tu fuerza, tu trabajo me ayudaron en la universidad, me ayudaste cuando tuve dificultades en la salud. Gracias, papá, gracias, mamá. Qué bueno nosotros ser proveedores para nuestra casa. Muchas veces somos buenos para proveer fuera de la casa, pero no dentro de nuestra casa. Es que a los que mayor nosotros tenemos que proveer serán los que están dentro de nuestra casa, los que han sido parte de la formación de nuestro carácter, de los que nos han enseñado durante tanto tiempo. Aprendamos a proveer para todos ellos,
suyos, aprendamos a dar, porque es que recordemos que el reino de los cielos consiste en dar. Esa es la cultura del reino de los cielos, siempre en dar. La cultura de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, es en quitar, no agradezca. ¿Qué va a agradecer si tal cosa fue ese sinvergüenza? No, yo sé, y muchas veces hablando en las consejerías me he dado cuenta de algo. Muchas veces la gente llega con rabia y con ira por situaciones que está viviendo con otra persona, porque siempre el alma de la persona dice, no, es que fue otro el que me ha hecho daño y yo por eso estoy así de enojado. Pero cuando hacemos una recapitulación de todo lo que ha pasado, le decimos, bueno, ahora cuéntame qué cosas buenas ha tenido esa persona contigo, qué cosas buenas tiene contigo, y saca una lista larguísima, y dice, bueno, y miramos que son más las cosas buenas que hemos aprendido que lo malo, así que aprendamos a valorar, aprendamos a proveer para nuestra casa en el nombre de Jesús. Es el llamado de parte de Dios en este día. Sumado a esta parte teórica, usted y yo vamos a orar, vamos a entrar a la parte de la oración diciéndole, Señor, maravilloso Rey, Señor, gracias por darnos cada mañana esa oportunidad de aprender a estar sumergidos en esa voluntad tuya, y es de proveer, y tu palabra nos dice mayormente para los de la familia de la fe, porque si alguno no lo hace es porque un incrédulo. Oiga, Señor, guárdanos, oh Dios, guárdanos de ser clasificados dentro de los incrédulos, porque los incrédulos no van a entrar en el reino de los cielos. Señor, yo te pido que tu gloria se siga manifestando en la iglesia, porque la iglesia necesita comer esa palabra que hoy tú nos estás dando por tu gracia infinita. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual usted y yo, mi amado hermano, hoy nos vamos a vivir un día lleno de la bendición de Dios. Que Dios te guarde a ti y a toda tu familia en Cristo Jesús. Amén. Chao, chao. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.